Y bueno, y otras materias, empresas de entretenimiento y cultura, algunas más. Hoy vengo a hablar un poco de lo que es el marketing. Titulé el taller "No vendés un producto, vendés un concepto", porque a veces el emprendedor suele dejar el marketing, ¿no? Es como eso intangible que queda como pateado para más adelante. Se enfocan tal vez sí en lo que es la venta, pero más desde el punto de vista más comercial. Y todo lo que es esto que tiene que ver con el concepto de lo que voy a ir desarrollando, es un poco como que queda esto, ¿no? Empresas grandes, cuando crezca, cuando tenga más tiempo, por ahora me voy a focalizar en la venta, en mi producto, en el proveedor, en el proceso. Y cuando crezca, veo. Pero en realidad es al revés. Para crecer necesito construir mi concepto, ¿sí? No sé si ahí me va a ir ayudando Juanpi a pasar. Entonces, ¿qué significa crear un concepto? Yo les traje algunos ejemplos que están en la próxima diapo. Acá sí, traje empresas grandes, pero bueno, era un poco les prometo que esto se puede hacer con un emprendimiento y les voy a dar un ejemplo de esto. Y de hecho, estas empresas grandes no nacieron grandes, ¿sí? Pero tengo que traer estos ejemplos un poco porque todos los conocen y saben bien el concepto de cada una de ellas, ¿no? Ahí dice, Rolex no vende relojes, vende estatus. Mercado Libre no vende productos, vende practicidad. Amazon no vende productos, vende comodidad. Apple no vende tecnología, vende tendencias. Disney no vende atracciones, vende fantasía. Fíjense que todas tienen conceptos y en realidad nosotros no compramos productos, compramos conceptos, ¿sí? Sí, por supuesto que vamos al valor funcional, ¿sí? A decir, bueno, sí, necesito un reloj, ¿sí? Pero cuando las personas que compran Rolex compran más que un reloj. No buscan solo lo funcional, ¿no? Bueno, necesito la hora, necesito un accesorio, sino que están siendo parte, ¿no? Están buscando pertenencia, están buscando un estatus. Lo mismo pasa con cada una de estas marcas como ejemplo. Cuando nosotros utilizamos el servicio de Mercado Libre, lo que en realidad estamos buscando es que nos resuelva un montón de cuestiones, ¿sí? Ver todo en un mismo lugar, comparar precios y que me lo traigan a casa. Entonces, estas empresas tienen muy en claro qué venden realmente, que no es justamente ese bien tangible o ese servicio, sino que es ese concepto, y trabajan en pos de eso. Porque eso es lo que les va a permitir diferenciarse y también elevar el valor precio de su producto. Ahora, también en contraposición, hay un ejemplo muy claro de una empresa que no supo reconocer su concepto y terminó, bueno, en realidad cambió su unidad de negocio, no es que terminó quebrando, que es Kodak. Kodak tenía un concepto súper fácil de entender, digamos que no la vio, podríamos decir, pero Kodak, su concepto, su valor emocional era muy fuerte. Vendía recuerdos, vendía inmortalizar esos momentos, ¿no? Esos momentos memorables que quiero registrar. Sin embargo, con la era de la digitalización, una empresa de cámaras de fotos, de revelado de rollos, se enfocó en su producto, se agarró de su producto, no se adaptó, no supo entender que en realidad estaba vendiendo esos recuerdos y terminó destruyendo de alguna manera esa empresa, ¿no? Hoy se dedica a la venta de tomógrafos y otras unidades de negocio, pero todo lo que tiene que ver con revelado quedó bastante obsoleto. Entonces, en contraposición con estas empresas, podemos ver cómo es tan importante entender lo que realmente vendemos, lo que realmente busca el cliente de nosotros, ¿sí? Porque si lo único que vendemos es un producto, el producto es indiferenciado, ¿sí? Voy a comparar, no sé, voy a comprar una Virome y comparo el precio, dame la más barata, bueno, puedo llegar a ver algunos atributos específicos, si tiene un lindo trazo, pero no hay demasiada diferencia, ¿sí? Cuando hay un concepto atrás, sí lo hay y también hay lo que es la recordación. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos claves importantes para justamente definir ese concepto, que es el enfoque y la conexión, ¿sí? El enfoque tiene que ver con quién o a quién nos estamos enfocando a la hora de vender y es al cliente. Muchas veces arrancamos al revés, empezamos desde, bueno, pienso, como les decía al inicio, en los proveedores, en lo que voy a hacer, ¿no? Acá hay un montón de emprendimientos gastronómicos, ¿no? Entonces, bueno, voy a vender tortas, voy a hacer esta torta, voy a hacer esta y voy a comprar la materia prima acá y voy a venderla así, me voy a abrir la red social. En realidad, tengo que empezar desde el cliente e ir para atrás, ¿sí? ¿Qué tortas quiere comprar mi cliente? ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta el servicio de entrega? ¿Quiere ir a un lugar, probar, ver el producto o
le gusta la comodidad de que se lo lleven a la casa. Todo eso en realidad lo veo cuando me enfoco en el cliente y voy después hacia atrás. Y por otro lado, la conexión, porque fíjense que todos estos conceptos tienen que ver con lo que en marketing llamamos valores emocionales y simbólicos, ¿sí? No tiene que ver con la función específica del producto, con lo que me responde o la necesidad que satisface específicamente, sino con la conexión, ¿sí? Con esa emoción, sabemos que recordar, ¿no? Se dice es volver a pasar por el corazón, y todo lo que pasa por una emoción se recuerda. Nosotros queremos ser recordados porque no queremos vender una vez, queremos vender siempre. Entonces, la mejor manera de fidelizar a ese cliente, de que eso vuelva a pasar, que el cliente, digamos, pase por su corazón, pase por su emoción, es justamente desarrollando ese concepto y hacer esa conexión, ese vínculo. Que mi cliente no sea un cliente, sino que sea mi socio, lo hago parte. Entonces, acá, ahí Juanpi, no sé si, ahí está. Yo les traje acá lo que se llama la progresión de valor económico, ¿no? Es un ejemplo, ahí voy a enfocarme más en lo que es un emprendimiento, de cómo el valor y el precio de mi producto puede ir modificándose, no solamente porque le voy a ir agregando, ¿no?, ese valor agregado en cuanto a servicios o cuestiones de la producción que pueden llegar a ir agregando valor, sino cómo lo voy a ir transformando en un concepto, en una experiencia. Ahí tenemos los granos de café, que en realidad esto sería como lo que se llama un commodity, algo indiferenciado. Acá los conocedores y los que les gusta el café me van a decir, no, el grano de café es muy diferente según el lugar, según, ¿no?, el proceso. Pero en definitiva, si bien puede diferenciarse por algunos atributos, es una venta, ¿no?, más racional. El cliente define, bueno, este es mejor porque es de esta zona, pero es una venta, ¿no?, que en realidad se termina de definir por el precio, ¿no?, por la diferencia de precio y por la calidad. No hay mucha más conexión, ¿sí? En la segunda parte tenemos ya esos granos de café en un empaque lindo, con un logo que ya me está diciendo, ¿no?, estoy asociándolo a una marca, con ciertos colores que le dan una identidad. Entonces ya ahí, además de que obviamente hay otro proceso que hay que cobrarlo porque hay costo, también desde el lado del cliente ya está empezando a diferenciar, ¿sí?, a enfocarse en esa marca. Bueno, voy a comprar Bonafide, Lavazza, el café que más les guste, ¿sí? En el tercero tenemos ya una cafetería. Entonces ahí empieza a sumarse un poco de servicio, de valor agregado. Se llama el producto aumentado, ¿no? Se empieza a agregar valor. Ya no me tengo que hacer el café, lavarme la taza, ¿no? Voy, me siento, me lo sirven, el mozo me trae ahí por ahí una masita y después me voy y listo. Entonces eso le agrega valor, me están dando aún más valor y eso también se reconoce en el precio. Pero fíjense ahí que tenemos esa cuarta ofrenda, se le llama cuarta ofrenda de valor, que tenemos un vasito que seguramente todos reconocen ese logo, es el vasito de Starbucks. Que bueno, con perdón si hay algún fanático de Starbucks, pero convengamos que no es un café del más rico que digamos, no se diferencia en cuanto a un café de calidad, ¿no? De hecho tiene muchos gustos porque en realidad va tapando un poco el sabor del café. Sin embargo, todos vamos a Starbucks y no decimos vamos a tomar un café o nos encontramos en la cafetería, vamos a Starbucks, tomemos un Starbucks, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente desarrolló un concepto. Ellos hablan de que no venden café, nutren al cliente, ¿sí? Y hablan de la experiencia Starbucks. Justamente desarrollaron lo que es la experiencia, porque el vivir una experiencia tiende a involucrar al cliente, a hacerlo inmerso en ese mundo. Entonces empieza a generar esa conexión, justamente. Y de hecho, trabaja lo que se llama en marketing consistencia, ¿no? Uno llega al Starbucks y sabe que sea el de acá a la esquina, el de la otra cuadra, el de otro barrio, siempre más o menos sabemos cómo es el sistema, cómo nos van a atender, que nos van a poner el nombre, la sonrisa, ¿no? Esas pagaditas que nos encantan y que hacen a la experiencia, ¿no? Y eso es lo que hace diferenciarlo en precio, que paguemos lo que paguemos un Starbucks, ni siquiera un café, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de que desarrolló un concepto. Y ahí no hay excusa, porque Starbucks era un emprendimiento, ¿sí? Esto que les decía, bueno, a veces se piensa que es para una empresa grande. Starbucks nace en Seattle en 1971 y era una cafetería. Y hoy tiene presencia en casi 80 países. Entonces fíjense
cómo ese desarrollo de concepto es tan importante para el crecimiento. Y ahí está. Entonces, fíjense cómo de un producto que tiene atributos, ¿no?, específicos, yo hago una salvedad. No quiero decir que desatendemos el producto, que el producto no tiene que ser de calidad, que no tenemos... Sí, por supuesto, pero no alcanza, ¿sí? No alcanza si queremos diferenciarnos y si queremos lograr esa conexión con el cliente. Tenemos que ir un poco más allá, entender qué es lo que quiere el cliente más allá de ese producto, ¿sí? Qué valores y emociones compartimos con ese cliente, ¿sí? Y poder hacer esa conexión y generar esa relación profunda con quien nos compra, ¿sí? Fíjense, yo ahí les ponía, un buen producto ofrecido como concepto garantiza sostenibilidad y escalabilidad en el negocio, ¿sí? Si yo mi producto lo convierto en un concepto y genero ese vínculo con el cliente me va a seguir comprando, ¿sí? Va a querer volver, ¿sí? Lo voy a fidelizar, de esa manera garantizo ser sostenible en el tiempo, ¿sí? La sostenibilidad del negocio. Pero también la escalabilidad que tiene que ver con el crecimiento. En el ejemplo de Disney, vieron que Disney es como diversifica, tiene hoteles, cruceros, parques, plataforma, películas, radio, tiene de todo. Pero todo está atravesado por ese mismo concepto, ¿sí? Ese mundo maravilloso de Disney, ¿sí? Entonces, también si nosotros tenemos un concepto fuerte, podemos empezar a pensar nuevos productos, nuevos proyectos, siempre atravesados por ese concepto que nos va a permitir seguir manteniendo al cliente fiel a nosotros. Ahí. Entonces, como pregunta, ¿cómo construimos ese concepto? Pues sí, todo muy lindo, yo les conté la importancia del concepto, pero ¿qué hacemos o cómo hacemos para construir ese concepto? Ahí les traigo, a ver. Ahí estamos. Entonces, hay dos ejes importantes. El primero es conocer al cliente, ¿sí? Que es un poco de lo que ya venimos hablando. Esto de empezar desde el cliente hacia atrás. Si yo no sé qué es lo que quiere, qué necesidades tiene, qué valora, qué le importa, y ¿para quién estoy vendiendo? Se supone que yo lo que hago lo hago para alguien. Entonces tengo que primeramente conocer ese alguien, ¿sí? ¿Para qué? Para personalizar. Esto que hace Starbucks, te personaliza, ¿sí? Buen día, Noelia, me pone. Ya me personalizo, ¿sí? En ese conocer al cliente, yo les traje ahí una herramienta que se usa mucho en el marketing que se llama Buyer Persona y que no es más ni menos que una ficha técnica de mi cliente ideal. Porque acá si yo les pregunto a los emprendedores me van a decir, yo sé quién es mi cliente, sé más o menos cuál es mi público objetivo, que está entre esta edad y esta edad, que tiene, no sé, un nivel socioeconómico más o menos, ya saben en qué nivel socioeconómico están y un montón de cuestiones. Pero es importante bajarlo. Esto que siempre digo que el emprendedor es muy de acción, pero muchas veces le falta como esto de utilizar herramientas para ser más concreto y ser más efectivo, porque cuando podemos bajar esa información podemos tomar mejores decisiones. En esa ficha fíjense que hay datos demográficos que tienen más que ver con todo lo que tiene que ver con la edad, nivel socioeconómico, nivel de educación, pero también hay lo que es intereses, motivaciones, valores, cosas que tenemos que saber de nuestro cliente. ¿Qué le interesa? Si a mi cliente le interesa tanto el medio ambiente y que no se perjudique al medio ambiente, eso puede ser muy importante, porque por ahí decimos, bueno, pero mi empresa no tiene nada que ver con esto de que dice el cliente o con ese interés. No, bueno, por ahí puedo hacer un packaging que sea sustentable y eso hace la diferencia de que el cliente me compre el producto. Entonces es importante buscar, analizar toda la información que tengamos de ellos y hacer ese cliente ideal. Esto se le pone nombre y apellidos como si fuera el cliente, ¿no? Lo personalizo, ¿sí? Invento ahí un nombre y pongo todos los datos que tienen que ver con el cliente ideal para poder conocerlo. Y porque también me va a permitir a mí conectarme con él, el conocerlo. Y ojo, porque también puede pasar que muchos tengan clientes que sean empresas, que vendan empresas que venden empresas. También se puede hacer, ¿sí? Puedo poner los datos de la empresa, qué valores maneja la empresa, ¿sí? Porque ahí viene la segunda parte que tiene que ver con este cuadrante que permite definir el propósito de la marca, ¿sí? Hay 4 ejes fundamentales que yo tengo que tener en cuenta. Yo después ahí les hice fotocopias, se los voy a pasar, ahí que veo que están sacando fotos, quédense tranquilos para que ustedes lo puedan completar. Que tienen que ver con definir el problema o la necesidad que resuelve. Por supuesto, como les decía, no dejamos de lado lo que es el producto, ¿sí? Pero también entender
qué estamos resolviéndole a nuestro cliente o a nuestro potencial cliente, o qué necesidad estamos satisfaciendo que viene ahí nuestro producto a suplir. También tenemos que tener en cuenta motivaciones y valores del cliente, ¿sí? ¿Qué valora o qué lo motiva que el cliente realmente es una diferencia para el cliente, ¿sí? Es decir, bueno, esto como por ejemplo lo que les decía yo del medio ambiente. Hay clientes que realmente es una diferencia y es un plus y pagan más, ¿sí? El producto tiene, no sé, procesos productivos que no dañan al medio ambiente, ¿sí? O si tienen algún concepto, como por ejemplo DAV trabaja el concepto de la belleza real y muchos clientes, ¿sí? Les hace la diferencia eso. Los valores innegociables de mi marca, porque también acá es importante definir cuáles son nuestros valores como emprendedores. ¿Qué no negociamos? ¿Sí? Porque en el mercado podemos encontrar diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de valores, motivaciones, pero primero, ¿qué es lo que nosotros no negociamos? Y de esos dos ejes, de motivaciones y valores del cliente y de valores innegociables de mi marca, va a pasar que probablemente haya algunos que coincidan, ¿no? Y en ese coincidir es donde yo puedo establecer esa conexión con el cliente y probablemente me ayude a sacar ahí mi concepto. Y por último, el compromiso a largo plazo. ¿Qué es lo que yo sé que no puedo dejar de hacer o que no puedo dejar de lado a largo plazo? ¿Sí? Si yo quiero enfocarme en un producto que sea de calidad, bueno, no puedo bajar los costos en la materia prima y comprar una materia prima que sea de menor calidad para que sea más rentable porque así puedo cobrar lo mismo y pagar menos la materia prima. No, es también innegociable, si es mi compromiso a largo plazo. Me comprometo con la calidad y todas mis acciones tienen que ir direccionadas en esa línea, ¿sí? Entonces, lo que me va a permitir diferenciar el precio va a ser el concepto que yo desarrolle y no tener que estar ahorrando en costos o viendo de dónde saco el dinero. Con estos dos ejes, yo voy a poder, ahí no sé si, ahí está, voy a poder empezar a pensar en ese concepto y construir un poco, entender qué es lo que realmente vendo. Entonces, lo ideal es poder a partir de ahí hacer como una declaración de propósito, que serían 3, 4 palabras, una frase, algo claro, concreto, en donde yo pueda definir cuál es mi concepto, definir qué es lo que realmente estoy vendiendo, qué está esperando mi cliente de mí que yo le puedo ofrecer más allá del producto en sí, ¿sí? Y a partir de ahí alinear ese propósito a todas mis acciones, ¿sí? El ejemplo de Natura, que tiene mucho que ver con esto que les decía del cuidado del medio ambiente, Natura, la marca cosmética, ¿no? Desde su nombre, desde los colores que elige, desde su logo, es súper coherente lo que dice con lo que hace, ¿no? Pero si ahora Natura saca un packaging súper, no sé, plástico, que no tiene nada que ver con su concepto, con su propósito de marca, y no es solo decir esto hacemos, es también hacerlo, que es un poco también lo que les daba el ejemplo de Starbucks. No solamente dicen, pensamos en la persona, nutrimos al cliente, lo acompañan con un montón de acciones, lo sostienen y son coherentes con eso. Y ser auténticos en eso, ¿sí? Yo no voy a dar ejemplos, pero hay muchas marcas donde vemos que tal vez ese concepto es un poco forzado, ¿no? Está como más ligado a la tendencia, a la moda y a lo que, ¿no?, el cliente quiere, pero no se alinea al valor innegociable de la marca, no se alinea a los valores propios de la marca, sino que se alinea a la tendencia. Y eso se nota, ¿sí? Entonces, ser auténticos es muy importante. Y evaluar continuamente, ¿sí? El seguimiento y la evaluación del concepto es importante. El cliente cambia, nosotros cambiamos y no hay que tener miedo a readaptarse. Ahora, ¿cómo comunico ese concepto? ¿Sí? Esta es como la tercera pata, ¿no? Porque tengo que entender la importancia de ese concepto, desarrollarlo, conocer ese cliente, construirlo, pero lo tengo que contar también. Y para eso vamos a utilizar lo que es el storytelling, que hoy se escucha hablar mucho del storytelling, y tiene que ver con contar a partir de conectar emocionalmente con el cliente. Fíjense que el valor emocional y nostálgico y simbólico acá está súper metido, ¿sí? Yo que trabajo doy clases sobre todo en materias de la carrera de entretenimiento, ¿no?
hoy vemos que la nostalgia, todo vuelve, ¿no? Están todos los recitales de todos los que vuelven, todo porque eso hoy vende muchísimo, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con que pasa por la emoción. Ahora, el storytelling, para eso vamos a tener que definir lo que es el arco narrativo, que ahí tenemos varios puntos. Por ejemplo, establecer un escenario y personajes, o sea, pensar qué quiero contar y cómo el público se puede identificar con eso. ¿Sí? ¿Vieron? Si ven publicidades van a ver que siempre son historias, ¿sí? que buscan identificar al cliente, que el cliente se identifique, ¿sí? O que el cliente se emocione a partir de una historia motivacional, testimonial. Ustedes mismos como emprendedores pueden poner su historia, contar su historia de cómo nació su emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, desde lo gastronómico, si ustedes quieren, por ejemplo, un concepto puede ser revalorizar los valores, los sabores de la familia, los sabores, ahí las tortas de la tía, ¿sí? Bueno, ahí hay un concepto, ¿no? Entonces se puede contar eso. Estoy, no sé, como emprendedora quería revalorizar esos sabores, usar recetas caseras, que vos en casa puedas tener resuelta, no sé, la torta, la comida, la cena, pero que además puedas sentir esos sabores que sentías cuando eras chico, ¿sí? Ya es diferente, ya empieza como a trabajar lo emocional, ¿sí? Y eso linkea directo con el cliente. Otra forma también es definiendo algún conflicto o alguna necesidad que el cliente tiene que resolver. Entonces, de alguna manera también nos ponemos en el lugar del cliente, empatizamos con él, ¿sí? Estás cansado, llegás a cualquier hora y querés comer algo rico, algo casero, algo sano. Bueno, me empiezo a poner en el lugar de lo que siente el cliente, ¿sí? Que lo puedo hacer porque lo conozco, porque ya hicimos antes esto de conocer al cliente bien. Y por supuesto mostrar el cambio positivo. Ahí, bueno, ahí estamos nosotros para resolverte eso. Ese conflicto que tenés lo vamos a resolver, ¿sí? Y resumimos ahí la promesa. La promesa tiene que ver con el concepto, ¿sí? Resumir un poco realmente eso. ¿Estás cansado? Nosotros te lo resolvemos, vendemos, no sé, viandas saludables, viandas ricas, caseras, ¿sí? Y poner ahí el concepto de lo casero, la familia, el concepto que cada uno tenga, ¿no? Pero resumirlo, recordárselo continuamente al cliente. Y por supuesto teniendo en cuenta el tono y el estilo, ¿sí? En el storytelling es muy importante el tono y el estilo. Si yo tengo una empresa que vende seguros y el tono va a ser muy diferente a si vendo otro tipo de producto, ¿sí? Porque justamente lo que vendo cuando no es una prestación de un servicio, ¿sí? Lo que le vendo es tranquilidad a esa persona, le vendo seguridad, entonces mi tono va a ser más formal, ¿sí? Ahora, en otros tipos de productos mi tono tiene que ser más cercano. Lo mismo también cuando elegimos diferentes canales de comunicación, ¿sí? En redes sociales mi tono, mi estilo va a ser mucho más informal que en una web corporativa, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de contar lo que nosotros queremos transmitir. Y ahí no sé si... Ahí está. Y también tener en cuenta los elementos visuales y sensoriales, lo que sería el marketing sensorial. Dijimos, todo lo que pasa por la emoción se recuerda. Bueno, todo lo que nosotros pasa por los sentidos es más fácil que lo recordemos. Volviendo al ejemplo de Starbucks, ¿vieron cuando entran a un Starbucks que hay como ese olorcito a café? Es un aerosol, ¿sí? les cuento. Es un aerosol. No es ese olorcito a café. Así que no se ilusionen. ¿Por qué hace eso? Porque está totalmente estudiado que lo sensorial, ese aroma, yo entré y ya estoy inmerso en la experiencia Starbucks, ¿sí? Entré y me involucré directo en la experiencia. No voy solo a tomar ese café, ¿sí? De hecho, esto, ya que estoy les doy otro dato, Starbucks tiene 9 tipos de sillones diferentes que va poniendo en los distintos locales, que están estudiados a partir de un mapa de experiencia del cliente. Yo no se los traje porque ya era demasiado. Pero hay un mapa de experiencias que tiene Starbucks donde va sacando información de las experiencias que los mismos clientes, ¿no? Va dando esa información. Y los van analizando y tienen 9 tipos de sillones diseñados diferentes para perfiles diferentes de clientes. Fíjense si no es importante, ¿no? Todo lo que se comunica con las acciones, con el marketing sensorial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el concepto, ¿sí? Y ahí, no sé si... Ahí está. Y por último, llamar a la acción. En definitiva, lo que queremos es vender, ¿no?
Entonces, necesitamos, ¿vieron? Cuando, no sé, en la escuela se estudiaba la persuasión, ¿no? Convencer en este caso, al cliente de que me compre. Pero si estamos queriendo desarrollar un concepto, fíjense que todas estas marcas que hablábamos del concepto, no van a venir a decir, cómprame, cómprame, cómprame. No. En realidad, queremos convencerlos, queremos fidelizarlos, queremos que nos compren, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? Entonces, en general, lo que buscamos es involucrar. Si ustedes empiezan a detenerse en distintas publicidades, empiezan como a hilar más fino, van a ver que hay mucho de sé parte, unite a este movimiento, ¿sí? Después son algunas un poco más imperativas, ¿no? Y también tienen que ser muy claras, muy específicas. Suscríbete acá, empezá ahora, ¿sí? En ninguna van a decir, compra, no. En todas siempre hay una acción que el cliente tiene que hacer, pero siempre involucrándolo, ¿sí? Sobre todo esto de ese parte, unite, es muy común, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con esto, con hacer de mi cliente un socio, ¿sí? Si yo hago de mi cliente un socio, ahí se genera esa conexión. Yo por último les traje ahí una frase, ahí, a ver, ahí estamos, que me parece interesante porque resume un poco esto de lo que veníamos hablando en el taller. Dice, los productos son temporales, pero los conceptos son eternos. Hagamos que nuestra marca cuente una historia que el cliente quiera vivir, no solo comprar, ¿sí? Que tiene que ver específicamente en eso, personalicemos, ¿sí? Que nuestro cliente quiera vivir, que nuestro cliente, ¿sí? No solamente sienta que está comprando un producto, sino que está formando parte de una historia, haciendo un cambio, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y no sé si tienen preguntas. ¿No? Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a repartir, si quieren, los 4 ejes para que lo tengan y lo puedan completar. ¿Una pregunta? ¿Sí? Gracias. En esa búsqueda de saber esos clientes, ¿no? Si son para nosotros o no, ¿cómo llegamos a eso? Esa es mi pregunta. Porque el resto, o sea, en cierto aspecto supongo que es probando todo lo que dijiste, ¿no es cierto? Pero ¿a través de qué herramientas? Bueno, si me voy muy a lo técnico, en lo que es marketing están los criterios de segmentación de mercado, que hay distintos criterios de segmentación. Por ejemplo, un criterio es el demográfico. Entonces vos, dependiendo de tu producto, el producto que ofrezcas, vas a poder segmentar diciendo, bueno, ¿qué edades, ¿sí? A los que yo apunto, ¿no? ¿A qué edad apunto? Entonces vos vas a poder hacer un rango de edad, después el nivel de educación, hoy ya no se habla de clases sociales, sino de nivel socioeconómico, ¿sí? Porque bueno, eso también, dependiendo del tipo de producto, vas a apuntar a un nivel socioeconómico porque hay productos que son más caros o que hoy no se habla justamente de clases sociales. Si yo te digo Messi, ¿a qué clase social pertenece? Muchos me van a decir a clase alta y no, es a clase media, porque sus hábitos de consumo son de clase media, pero su nivel socioeconómico es muy alto. Entonces, justamente tener en cuenta esas cosas, ¿no? En el perfil del cliente, ¿cómo es ese cliente? ¿Qué consume? ¿Qué compra? Bueno, lo vas a ir conociendo, pero vas a tener que tener en cuenta esas variables, edad, hábitos de consumo, si compra esporádicamente, si es una persona que tiene un interés y compra asiduamente mi producto, qué conductas tiene, esto que yo les decía, si quiere un producto que llegue a su casa, también va a depender mucho de las características de tu producto y de lo que vos vendas. Pero sí, lo que tenés que hacer es empezar a agrupar, a diferenciar por este tipo de variables, empezar a diferenciar para poder agrupar a ese cliente ideal. Y a medida que vas andando también vas conociendo a tu cliente. Esto que yo les decía, muchos lo van a tener en la cabeza, ese cliente ideal, pero bueno, a medida como que vas andando vas a poder ir conociendo y no tener miedo a preguntarle al cliente esto de, bueno, ¿qué valorás de mi producto? Empezar a sacar información, porque el cliente es el que te da la respuesta de lo que quiere y lo que va a necesitar. No sé si eso responde a tu... Bueno. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal?
Yo quería preguntarte esto que me quedó así como en el aire a mí, si identificás el concepto que querés transmitir, que lo tenés que plasmar en un lema, en algo, en la marca directamente, o es algo que vos sabés y lo tenés que trabajar así como... Lo ideal siempre es plasmarlo, esto como yo decía, declaración de propósito, porque en realidad todo lo que queda en el aire es como que medio que se pierde, ¿no? Entonces siempre poder ser específicos y concretos, este es mi concepto. Y después eso, porque además vos no lo haces solo para vos lo tenés que comunicar. Entonces el poder bajarlo a 2, 3 palabras, a una frase, también te va a permitir transmitirlo mejor al cliente o a ese potencial cliente.